Muy bien, chamo. Vamos a continuar con lo que es la unidad 2, que está denominada Introducción a los Riesgos Naturales y Geológicos. Y en este caso vamos a seguir desarrollando el tema 2, que son volcanes y procesos costeros. Bien, en este caso particular vamos a hablar de actividad volcánica, procesos costeros y sistema de alerta temprana de desastres. Esos van a ser los tres subcontenidos que vamos a desarrollar en este tema 2. Ok, entonces para comenzar, vamos a comenzar hablando de lo que es la actividad volcánica y vamos a concentrarnos, ok, vamos a dirigir todos los esfuerzos en aquellos fenómenos, aquellos procesos que ocurren durante una actividad volcánica que pueden causar alguna amenaza, ¿vale? Para las sociedades civiles. Bien, yo sé que ustedes tienen una materia específica de vulcanología, donde aprenden, digamos, los conocimientos técnicos detallados de todo el fenómeno vulcanológico, ¿vale? Entonces no es necesario en esta asignatura que nosotros veamos todo ese detalle, sino que entendamos un poco cuáles, y sabemos y sepamos identificar cuáles son los fenómenos asociados a la actividad volcánica que pudieran causar un impacto sobre la sociedad civil y sobre todo cuál de ellos, o cuál de los fenómenos, sobre todo, qué genera, qué amenaza genera cada fenómeno, ¿okay? Cuál tipo de amenaza, ¿okay? Porque todos los fenómenos ya veremos que van a ser un poco diferentes, entonces su amenaza es un poco diferente, ¿vale? Bien, entonces en esta imagen que vemos, en esta figurita que vemos, aparece en primera plana un edificio volcánico en forma cónica, ¿vale? Con diferentes eh, palabras que mencionan sus geometrías y sus diferentes partes, pero nos vamos a concentrar en aquellos fenómenos, como les dije, aquellos procesos que pueden generar alguna amenaza, como son la generación de gases tóxicos, ¿okay? La generación de caídas de ceniza, en este caso no está marcado con un rectángulo amarillo, pero también la caída de ceniza es importante, lo que es el proceso de caída de ceniza para la generación de lluvia ácida, los proyectiles o bombas, ¿vale? ¿Qué son los proyectiles o bombas? Los flujos piroclásticos, bien, las avalanchas volcánicas o avalanchas de escombros, los fenómenos de alar y el fenómeno de flujo de lava, ¿vale? Vamos a concentrarnos principalmente en ese tipo de fenómenos. Bien, concentrarnos en ese tipo de fenómenos para ver qué amenaza o de qué manera amenazan las sociedades civiles. Bien, aquí en este esquemita un poco más simplificado, aquí aparecen simplemente ya la relación entre lo que es un edificio volcánico en un proceso eruptivo y la relación con una sociedad, una comunidad instalada en el pie de volcán, ¿ok? Aquí vemos un poco que hay diferentes fenómenos como son la nube de ceniza, la caída de ceniza, los proyectiles o las bombas, el flujo de lava, el flujo piroclástico y el lahar o flujo de lodo, ¿vale? Como vemos claramente, el flujo piroclástico, que es el que está llegando a la parte de abajo del volcán, es el que está causando un poco más de amenaza sobre la comunidad o sobre esta ciudad que está instalada aquí, en combinación con lo que es el flujo de lodo o lahar. Bien, estos son los dos procesos que van a causar generan mayor peligrosidad para las sociedades civiles. Bien. Bien, entonces comenzamos con lo que es los gases volcánicos. Vamos a ir pasándonos por cada uno de estos que vimos en la figura anterior. Los gases volcánicos, es necesario decir que antes, durante y después de una erupción volcánica es común detectar un notable aumento en la cantidad y tipo de gases emitidos, ¿ok? Por el volcán. Tales gases consisten principalmente en vapor de agua, pero también tienen dióxido de azufre, dióxido de carbono y monóxido de carbono, que puede ser, depende de su concentración, muy peligroso para las personas y animales. ¿Okay? En las zonas donde el viento sopla, ¿vale? Constantemente, estos gases prácticamente se disipan muy rápidamente en el ambiente, mientras que si hay zonas cerradas, depresiones, valles encajados, zonas bajas, estos gases pueden acumularse y pueden presentar acumulaciones que son letales para los humanos y los animales, ¿vale? Aquí vemos una representación de lo que es una expulsión de gases volcánicos a la atmósfera, ¿ok? Una expulsión, una columna de gas que está saliendo a través del cráter principal y se está levantando prácticamente en dirección hacia el cielo, se está levantando de forma vertical, ¿bien?
Entonces, además de estos gases tóxicos que vimos anteriormente, también hay otros como el flujo y el azufre que se adhieren a la ceniza y producen la contaminación del suelo. Bien, estos gases como el flujo y el ceniza se adhieren a la ceniza, al flujo y el azufre se adhieren a la ceniza y pueden causar contaminación del suelo y de las aguas, ¿ok? Los gases adicionalmente, aquí como lo vemos, un gas en el volcán Tungurahua, ¿ok? Pueden mezclarse con aguas atmosféricas, provocando que cuando estas aguas caigan, ¿okay?, en forma de lluvias, sean lluvias ácidas, ¿no? Sean lluvias cargadas en estos gases, ¿okay?, que pueden afectar plantas y animales, ¿ok? Otro fenómeno, ¿vale?, es el fenómeno de lluvias de ceniza o caídas de ceniza o caídas de tefra, que corresponde a la caída de fragmentos de material volcánico con tamaño entre 2 milímetros, que son censo estricto de las cenizas son de 2 milímetros, y 64 milímetros son llamadas la pili. Vale, la caída de ese tipo de material es expulsada prácticamente de la fumarola al momento de la explosión, ¿ok? Al momento de una explosión puede ser expulsada de la fumarola. Entonces aquí vemos una imagen de prácticamente se forma una especie de capa, de alfombra o de manto de ese material de grano fino principalmente, ¿bien? En esta imagen vemos un mapa del volcán, bueno, un mapa no, en realidad es un modelo de elevación digital sombreado, donde aparece el relieve sombreado. En este caso vemos el volcán Tungurahua en primer plano y vemos unas líneas que marcan los isoespesores de la ceniza que que se acumuló durante la erupción de agosto del 2001. ¿Vale? Esta ceniza que está marcada aquí, este es el límite cero, quiere decir que hacia la parte este no hay acumulación, sino hacia la parte oeste, ¿no? Entonces tenemos la línea de 1 centímetro, aquí, quiere decir que en esta zona se acumula 1 centímetro de espesor, hacia acá más y hacia acá menos. La de 4 y la de 10 centímetros. ¿Okay? Fíjense que la de 10 centímetros prácticamente, es alrededor de esto que está acá, se acumuló prácticamente en las zonas altas del volcán. Bien. El impacto de las cenizas volcánicas depende principalmente del espesor acumulado, ¿okay? La afectación sobre la población empieza a ser importante cuando con espesores muy pequeños, ¿okay?, menores a 1 milímetro de ceniza, se incrementa sustancialmente si la ceniza se mezcla con el agua. Los efectos producidos por la caída de ceniza incluyen problemas de salud, como irritación de ojos, vías respiratorias, problemas con el ganado, destrucción de plantas, daños en los motores, vehículos, aviones, maquinaria en general, contaminación de fuentes y reservorios de agua, y en caso de caídas importantes, problemas de visibilidad, riesgo de colapso de los sesos, etc. Todos estos efectos descritos de manera progresiva desde espesores menores a 1 milímetro hasta mayores 30 centímetros. ¿Okay? Mientras mayor espesor tengamos, más complicaciones vamos a tener, aunque algunas de estas cenizas son tóxicas para los animales y también, por supuesto, para los humanos. Bien. Otro fenómeno que se da durante un proceso de actividad o de erupción volcánica, en este caso, son lo que llamamos proyectiles balísticos o bombas. En esta imagen vemos a lo que nos referimos. ¿Okay? Son fragmentos de material volcánico con tamaño mayor a 64 milímetros que pueden alcanzar dimensiones métricas ocasionadas por la explosión de estratos. ¿Okay? Aquellos más grandes a los pili ya son catalogados como bomba y pueden llegar hasta alcanzar dimensiones métricas. ¿Okay? Son expulsados por el cráter una vez que entre el proceso de explosión, ¿vale? Durante una erupción volcánica, los gases y el material volcánico piroclástico, como ceniza, fragmentos de roca y piedra pómez, son expulsados del cráter. Los fragmentos más grandes siguen trayectorias balísticas y caen cerca del cráter, ¿okay?, generalmente sobre las partes más altas del volcán, mientras que las partículas más pequeñas son llevadas por el viento y caen a mayor distancia del mismo, cubriendo grandes áreas cercanas al volcán, con una capa de varios milímetros o centímetros de material piroclástico. ¿Okay? Las erupciones que producen los piroclastos varían desde explosiones pequeñas, de pocos minutos de duración, y que expulsan el material hasta pocos cientos de metros sobre el cráter, hasta grandes explosiones que pueden durar varias decenas de minutos y que inyectan material piroclástico a la atmósfera hasta varias decenas de kilómetros de altura. Bien, entonces, mientras más dura esta explosión, podemos tener mayor inyección de estos fragmentos, de estos proyectiles balísticos, ¿vale? Bien, aquí vemos la gente del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional midiendo un flujo, unos
proyectiles balísticos que hay caídos del volcán del Sankaya en este caso, del reventador en este caso, no el Sankaya, del reventador. ¿Vale? Están midiendo un poco la distancia y tomando muestras probablemente, además de posicionándolo, ¿ok? Fíjense la distancia que tiene con respecto a lo que es la nube que observamos aquí, ¿bien? Otro fenómeno importante y muy importante son para lo que es las amenazas para las sociedades, son los que llamamos flujos piroclásticos, ¿okay? Los flujos piroclásticos son mezclas muy calientes, ¿vale? De gases, ceniza y fragmentos de roca que descienden por los flancos del volcán, desplazándose a grandes velocidades, a veces hasta más de 250 kilómetros por hora, viene muy rápido, y que ocurre generalmente en erupciones grandes y explosivas. Bien, entonces tenemos un edificio volcánico en este caso, fíjense que está bajando, algo que está bajando pegado a las laderas del volcán y además viene con una nube cargada, ¿ok? Una cantidad de ceniza. Esto es un flujo piroclástico, ¿ok? Aquí vemos otro ejemplo de este flujo piroclástico. Okay, él consta de dos partes, un componente inferior, que es el que le decía que está pegado en la parte basal de la ladera, en la parte de la ladera, muy denso, constituido por fragmentos de roca que se desplazan por el fondo de los valles y las quebradas, okay, o por mismo por la ladera. Y un componente lateral y superior, que es lo que vemos arriba, ¿vale? Mucho menos denso, pero más voluminoso, constituido por materiales de menor tamaño, en este caso por ceniza, ¿vale? Y gases, el cual puede sobrepasar los valles y alcanzar alturas importantes sobre su fondo e inclusive sobrepasar relieves importantes. Bien. La gente que tiene una afectación por estos flujos tiene muy pocas probabilidades de sobrevivir. Y en el mejor de los casos puede quedar seriamente herida, ¿vale? En las partes aledañas de un flujo de este tipo, la gente puede sufrir serias quemaduras e inclusive morir por la inhalación de la ceniza o gases calientes. Los objetos y estructuras que se hallan en su camino son destruidos o arrastrados por el impacto de escombros calientes y o vientos huracanados asociados. La madera y otros materiales combustibles comúnmente se queman cuando entran en contacto con los bloques, bombas, cenizas o gases calientes que conforman los flujos piroclásticos. Debido a su capacidad devastadora, los flujos piroclásticos son considerados como el fenómeno volcánico más letal. ¿Vale? Entonces el flujo piroclástico prácticamente consiste en a la vez gases tóxicos, a la vez ceniza, a la vez tiene proyectiles adentro y a la vez tiene una parte de un flujo basal de lava, ¿ok? Entonces, prácticamente lo que va pasando, por donde va pasando el flujo piroclástico, lo va destruyendo totalmente, ¿ok? Este es el proceso más letal para las sociedades, ¿ok? Los flujos de lava, en este caso, hablamos de flujo de lava, ¿ok? Son derrames de roca fundida originados en un cráter o en fracturas en los flancos del volcán que descienden por las quebradas que allí se originan, ¿ok? Descienden por las quebradas o por las laderitas del volcán. Aquí vemos una imagen térmica del volcán reventador en este caso, ¿ok? Del Instituto Geofísico para el 10 de agosto de 2020, ¿okay? Muy recientemente, donde vemos en esta imagen de color real natural, está señalado con un polígono, una zona con un polígono discontinuo, y si la vemos en la cámara infrarroja, vemos que hay un aumento, una zona de mayor temperatura señalada aquí, ¿okay? Que está siendo interpretada como un flujo de lava, ¿okay? Entonces, el fenómeno de flujo de lava ocurre cuando el magma es poco viscoso y por lo tanto la lava puede fluir por las pendientes del volcán, ¿ok? La lava es un poco viscoso o muy fluido y él fluye por las pendientes del volcán, va por las laderas del volcán. Las erupciones volcánicas de este tipo son poco explosivas debido a que el contenido de gas del magma es muy bajo, ¿bien? Los flujos de lava pueden viajar ladera abajo desde unos pocos hasta varias decenas de kilómetros, desplazando generalmente a bajas velocidades. Estos flujos de lava van a muy bajas velocidades, del orden de decenas y raramente de centenas de metros por hora. Bien. A pesar de destruir, a pesar de que estos flujos de lava son los más llamativos, prácticamente los más bonitos, si valga la palabra, por sus colores, por la forma como viajan, por la forma como se mueven, ¿vale? Son muy destructivos, arrasan con todo lo que van atravesando a su paso, pero sin embargo estos flujos raramente representan una amenaza para la vida humana, debido a su velocidad, a su baja velocidad, ¿okay? Y a la posibilidad de predecir con bastante aproximación la dirección de su movimiento, ¿okay? Sabiendo las laderas, sabiendo las pendientes que tenemos, podemos predecir en qué dirección pueden ir. Sin embargo, los flujos de lava pueden causar la destrucción total de edificios, carreteras o otras
obras de infraestructura que se encuentran a su paso. La única protección efectiva es la evacuación de las personas y animales horas o días antes de la tragedia del flujo. O sea, si sabemos que hay un flujo de lava que va a pasar por un determinado lugar, la única forma es desalojar totalmente ese lugar. ¿Okay? Aquí vemos otra imagen, como otra imagen infrarroja, del 23 de agosto del 2017, igualmente para el reventador, y vemos entonces la acumulación de mayor temperatura en ciertos lugares. Okay, estas franjas rojas que están aquí nos indican que tienen mayor temperatura. Aquí hay una escala de temperatura, ¿vale? Y están bien canalizados esos flujos de lava, ¿ok? Aquí está bajando. Bien, en esta imagen, también del reventador, ¿vale? Vemos más o menos un poco lo que son la velocidad de cómo se mueve este flujo de lava, ¿ok? Esta imagen, vemos una imagen del 26 de abril de 2018, donde vemos la identificación en un plano del flujo de lava, ¿okay? Que está ocurriendo, y prácticamente aquí vemos la fecha, ¿okay? Que la están colocando sobre esta imagen en planta, ¿okay? Del reventador. Entonces vemos que para el 26 de abril iba más o menos en este punto. Para el 21 de mayo no había avanzado mucho más allá de 2 kilómetros, de 3 kilómetros, ¿okay? En casi un mes. ¿Okay? No se mueve muy rápidamente. Y ya para el 20 de mayo, un mes después, ya estaba totalmente inactivo ese flujo de lava. Bien. Otro fenómeno importante para lo que son las amenazas producidas por la actividad volcánica son los famosos lahares o flujos de lodo, ¿ok? Los lahares son mezclas de materiales volcánicos, es decir, roca, pomes, arena, arrastrados por el agua, provenientes de la función del casquete glacial, ¿vale? De la rotura de un lado ubicada en el cráter o de fuertes lluvias. Bien, entonces, un lahar se puede originar por estas tres cosas que dice allí. Bien sea porque hay una fusión del casquete glacial por una erupción volcánica, bien sea porque hay un lago en la parte superior del volcán y hay una ruptura de este lago y esa agua que se va generando se mezcla con el material que ha sido previamente acumulado en el edificio volcánico y simplemente es arrastrado, o por un fenómeno de fuertes lluvias en la parte alta del volcán, que también las lluvias arrastran este material previamente depositado en las partes altas del volcán, ¿ok? Arrastran este material. El fenómeno que ocurre es similar al que vimos en los abanicos aluviales cuando ocurren los flujos de lodo. Hay una alta cantidad de sedimento, ¿okay? De material, por encima del 30%, y esto lo que hace es que se comporte como un flujo, ¿okay? Un flujo de lodo, igualito a un flujo de lodo. De hecho, el nombre también le podemos decir flujo de lodo, ¿vale? De origen volcánico, ¿vale? Estos flujos se mueven ladera abajo por la fuerza de gravedad y alcanzan velocidades hasta de 100 kilómetros por hora. Son muy rápidos, ¿no? Los lahares se forman cuando masas sueltas de escombros no consolidados, tales como cenizas depositadas en los flancos de un volcán, depósitos glaciales, escombros de flujo piroclástico y de avalancha de roca, se saturan de agua. Se saturan de agua, ya sabemos, por la fusión de un casquete glacial, por la ruptura del lago, si es que hay un lago instalado en la parte superior del volcán, o por lluvias intensas, ¿ok? Se saturan en agua y comienzan a movilizarse. El tamaño del material movilizado para estos flujos es muy variable, pudiendo ser desde arcilla, arena, hasta bloques de varios metros de diámetro. Aquí vemos una imagen, ¿vale? Del Tungurahua en este caso, donde hay un flujo de lodo, ¿vale? Y vemos todo el material. La diferencia en la gravimetría del material, ¿ok? Fluyendo por ya redes, digamos, de agua ya formadas, ¿ok? Por los drenajes ya existentes. La velocidad de este fenómeno está determinada por el volumen de agua y los materiales sueltos disponibles. Esta va a estar determinada por la cantidad de materiales sueltos que hay en el edificio volcánico. Si no hay materiales sueltos, no se va a formar prácticamente un flujo de gran envergadura. Si hay materiales sueltos bastante disponibles y hay la cantidad de agua que ocasiona este flujo de lodo, entonces va a ser un poco más peligroso, ¿ok? Por supuesto, va a depender de las pendientes del volcán y del encañonamiento de los valles por donde se va a meter el flujo de lodo, ¿no? ¿Okay? Las personas alcanzadas por un flujo de escombro, un flujo de lodo en realidad debería decir aquí, tienen muy pocas posibilidades de sobrevivir, por lo cual durante una crisis volcánica
Se recomienda a la población que evite el fondo de las quebradas que bajan del volcán. ¿Okay? Siempre se dice que salgamos de las quebradas para no estar expuestos a un lagar. Debido a su alta velocidad y densidad, los lagares pueden mover y aún arrastrar objetos de gran tamaño y peso, tales como puentes, vehículos, grandes árboles, etc. Las edificaciones y las habitaciones que se encuentran a su paso serán destruidas o seriamente afectadas. Bien, aquí vemos una imagen del volcán Sangay en este caso, para esto creo que fue en noviembre del año pasado, si mal no recuerdo, en la próxima lámina lo vamos a ver. Tenemos el volcán Sangay, tenemos toda la red de drenaje que está fluyendo hacia el este del volcán Sangay en este caso, y el río principal que desciende del volcán, que es el río Volcán. ¿Okay? Fíjense que en esta imagen hay una interpretación de que hay un depósito inferior del lagar. Este depósito prácticamente está siendo llegado hasta corriente abajo, hasta unos 20-25 kilómetros corriente abajo, ¿bien? Y en esta zona de aquí se está encontrando con el río Upano, ¿vale? Y prácticamente es la imagen que vemos en la parte de arriba, ¿vale? En esta parte vemos todo lo que sería el flujo de lodo o lagar, y el río Upano estaría un poquito en esta parte de aquí, ¿bien? En la próxima lámina lo vemos mejor, ahí está. Vemos una fotico, sí, aquí dice noviembre del 2019. Vemos el río Volcán que está descendiendo del volcán Sangay, que está más o menos ubicado en esta zona, con las características de un flujo de detrito, y prácticamente está bloqueando totalmente el canal principal del río Upano. Fíjense que el río Upano tiene una anchura que ha sido disminuida o que ha sido, se llama, ocupada por este flujo de lodo o lagar. Bien, entonces el río Upano está disminuyendo prácticamente su canal, ¿ok? El ancho de su canal. De hecho, en un momento dado estuvo también bloqueado totalmente. Bien, en esta imagen de la derecha vemos entonces el espesor de ese depósito, ¿ok? El espesor medido en noviembre de 2019 tiene un espesor de mayor de 2 metros, ¿ok? Espesor de mayor de 2 metros, producido creo que en un solo evento, ¿ok? En la confluencia del río Upano y el río Volcán. Bien, entonces, para entender un poco lo que son estos fenómenos de flujo de lagar, flujo de lodo, lagar, yo le he traído una noticia aquí que salió en el periódico El Comercio, en el año 2015, ¿vale? Que hablaba un poquito de la presencia de depósitos volcánicos en la Amazonía, ¿bien? Entonces, les leo un poco lo que decía el reportaje. Dice, cito textualmente, ¿no? El río Hatunyaku se secó repentinamente y los habitantes que viven en la orilla aprovecharon para recoger los peces que estaban desperdigados en el lugar. Pero pocos minutos después la tierra tembló y una ola gigantesca se llevó a todos. Elías Andy Likui, nativo de la parroquia de Talacha, en la provincia de Napo, recuerda un relato de su papá. Okay, decía Elías contando el relato. Su papá Pablo Andy Aguinda, sobre la cual contaba de la última erupción del Cotopaxi el 26 de junio de 1877. Bien, mi padre me recomendó que cuando la tierra ruja, suba inmediatamente a la montaña, ¿vale? No se quede agarrando los peces en el río. Este es un reportaje que sale en esta dirección que está aquí para que lo quieran chequear. Vale, en ese mismo reportaje se menciona que la Secretaría de Gestión de Riesgos para el año 2015 se llamaba así, ¿vale? Este es un reportaje del 2015, como le dije. Dice, nuestros estudios muestran que tras la erupción, el lagar más fuerte descendería desde el río Verdeyacu, el cual, al unirse con el río Chalupas, tomaría fuerza para llegar al Hatunyaku, luego al río Anzu y terminaría su recorrido en el río Napo. ¿Vale? Si solo se derrite el 5% del glaciar del Cotopaxi, generaría una ola destructiva de 20 metros de alto por 1 kilómetro de ancho, comparable con aquellas versiones de los habitantes. ¿Vale? Esto es un modelado que lograron hacer la gente del Instituto Geofísico, junto con la Secretaría de Gestión de Riesgos, con las descripciones y las observaciones de campo que han hecho en el lugar para tratar de ver cuál sería el fenómeno de lagar que se producía hacia la Amazonía. ¿Okay? En esta proyección que maneja la SGR, este fenómeno se produciría después de 3 horas. ¿Okay? Después de 3 horas de la explosión del Cotopaxi, llegaría esta ola prácticamente aquí a la Amazonía. ¿Okay? La primera parroquia oriental que sería afectada es Talac, luego sería
las poblaciones que están cercanas al río Atoyaco, como Puerto Napo, Misaguallí, Aguano y Chontapunta. Bien, el último fenómeno que vamos a hablar de actividad volcánica y que genera una seria amenaza para la sociedad es el fenómeno de avalanchas de escombros. ¿Okay? Las avalanchas de escombros son grandes deslizamientos que pueden ocurrir en un sector de un volcán. Se producen por la inestabilidad de los flancos del mismo. Este tipo de fenómeno puede deberse al ascenso de gran cantidad de magma en el edificio volcánico, a un sismo de gran magnitud en la cercanía del volcán, o al debilitamiento de la estructura del volcán, inducida por ejemplo, por la alteración hidrotermal. El colapso del edificio puede estar acompañado y seguido por actividad magmática, dado que este gran deslizamiento puede destapar súbitamente el conducto volcánico y generar explosiones de extrema violencia, denominadas blast, que producen flujos piroclásticos de gran magnitud y alto poder destructivo. Bien, aquí vemos más o menos un esquemita para entender lo que sería un fenómeno de avalancha de escombros. Tenemos el edificio volcánico, empieza a producirse un hinchamiento simplemente. Aquí vemos en perfil y aquí lo vemos en 3D, ¿vale? Se empieza a producir un hinchamiento y en un determinado momento, por cuestión de estabilidad de la ladera, esta ladera puede colapsar, puede romperse, como lo vean por estas fracturas que están aquí, estas fallas, ¿vale? Que producen deslizamiento y el colapso de toda esta parte del edificio volcánico. ¿Okay? Al colapsar el edificio volcánico, la cámara magmática prácticamente queda expuesta y genera unas explosiones, unos flujos piroclásticos muy fuertes, ¿bien? Aquí estamos viendo los deslizamientos como se están generando en 3D y el flujo piroclástico en este caso, ¿vale? Y luego la nueva topografía, la nueva geometría del volcán sería de este tipo. Prácticamente perdimos toda esta parte que está aquí. Esto que daría aquí, esta explosión muy fuerte con un flujo piroclástico de gran envergadura es lo que denominan el blast. Bien, entonces así quedaría la geometría más o menos, una caldera colapsada de una parte y prácticamente abierta, ¿okay? Como la que se formó en el Mont Saint Helens, ¿vale? Aquí vemos el Mont Saint Helens, esta es la foto real del Mont Saint Helens. Fíjense que la caldera está, en una parte está totalmente abierta y en esta parte hubo la avalancha de escombros, ¿okay? Dado la magnitud y la violencia de las avalanchas de escombros, todo lo que se encuentra en su camino va a ser destruido y por lo tanto las personas no tienen posibilidad de sobrevivir. Por esta razón se recomienda la evacuación de las zonas potencialmente afectadas. Sin información científica señala la posibilidad de ocurrencia de eventos de estas características en un futuro cercano. ¿Okay? Se debe recalcar que este es un evento que ocurre que es muy poco frecuente. Bien, aquí vemos la misma imagen del Mont Saint Helens, ¿vale? Volvemos a ver la caldera, en este caso colapsada de este lado, con los deslizamientos, ¿vale? Está abierta completamente. Y aquí la estamos viendo en vista en planta, ¿vale? Fíjense que no cierra la caldera, sino que está totalmente abierta hacia este lado. Aquí hubo la avalancha de escombros. Bien, hacia acá. Bien, entonces con eso concluimos lo que son las amenazas, los fenómenos que producen amenazas sobre la sociedad civil, los fenómenos asociados a las actividades volcánicas. Simplemente para repasar los más importantes, o lo más importante no, lo que produce más afectación, más daño, ¿vale? Sobre todo sobre la vida humana, son, y las vidas animales también, ¿no? Son los flujos piroclásticos, flujos de lodo y las avalanchas de escombros. ¿Okay? Esos tres son los más catastróficos, los que se dan muy repentinamente y donde pueden alcanzar velocidades muy rápidas. ¿Okay? Bien, también como ustedes bien lo saben, mientras estemos vigilando los volcanes, mientras tengamos una actividad de vigilancia frecuente, podemos predecir estos tipos de fenómenos y se pueden dar alertas, digamos, tempranas para evitar desastres. ¿Ok? Vamos a hablar en esta última parte de la actividad volcánica, de lo que serían mapas de amenazas. ¿Okay? ¿Cómo se llevan esa identificación de esas amenazas, de esos procesos de amenazas? ¿Cómo se llevan a plasmarlos sobre un mapa? ¿Vale? Para que sirva de lectura para digamos, aquellos organismos que tengan que tomar decisiones, ¿okay? Decisiones de evacuaciones o de ordenamiento territorial también pudieran ser, ¿vale? Entonces aquí le voy a presentar creo que unos tres mapitas diferentes de lo que son mapas de amenaza de diferentes zonas en el Ecuador. Ustedes cuando lo busquen por internet van a encontrar muchísimo
Y estoy seguro que en la materia de vulcanología han visto muchísimos de estos mapas, ¿ok? Aquí simplemente yo les puse uno del Distrito Metropolitano de Quito, ¿vale? Vemos el Distrito Metropolitano de Quito y vemos las posibles zonas a las que está expuesto de amenaza volcánica, ¿ven? Tenemos que estar expuesto a flujos piroclásticos y a flujos de lodo principalmente, ¿okay? Que son los dos eventos de mayor peligrosidad. Entonces, la zona azul dicen que es el peligro mayor para flujos piroclásticos y el azul claro, peligro menor. Y el flujo de lodo prácticamente son las zonas donde circula el drenaje, ¿vale? Son las áreas donde circula el drenaje, por donde va a circular los posibles áreas. Entonces tenemos las zonas de rojo son los peligros mayores y las zonas en amarillo son peligros menores. ¿Ok? Así es que se identifica en un mapa de amenaza este tipo de amenazas por actividades volcánicas. Bien, ¿cómo se determina lo que son la extensión de los flujos piroclásticos? Con mucho trabajo de campo, ¿vale? Recogiendo las extensiones hasta dónde han llegado las explosiones anteriores y con mucha topografía, ¿ok? Haciendo mucha topografía. A la vez la topografía, la determinación de estos valles específicos, estas zonas deprimidas por donde circula el agua y por donde va a circular los lahares, son necesarios para la interpretación de los lahares. Bien, aquí tenemos otros mapas de amenaza, en este caso para lo que es el volcán Cotopaxi en senso estricto hacia la zona de Salcedo, de la Tacunga en este caso. Dice que están representando lo que son peligros por flujo piroclástico, por flujo de lodo y capas de ceniza en un mismo mapa. ¿Bien? Entonces tenemos los flujos piroclásticos representados por los rosados, estas zonas rosadas, entonces son zonas de mayor riesgo prácticamente en los 5 primeros kilómetros alrededor del volcán y las zonas de menor riesgo en los 10, 15 kilómetros más allá del volcán. Entonces yo les traté a ustedes, les pedía que me pusieran 25 kilómetros en la prueba corta que les mandé a hacer. Los flujos de lodo, entonces, están asociados a aquellos sistemas de drenaje que descienden del volcán y por donde pasarían los lahares. ¿Bien? Entonces, prácticamente en este caso, le están colocando solamente como mayor probabilidad de que ocurra lahar en esta zona. Bien, y la capa de ceniza la cartografiamos de acuerdo al espesor de ceniza que se piensa que va a caer. Fíjense que dice mayor a 25 centímetros, pasamos una isolínea, o entre 5 y 25 pasamos la otra isolínea. ¿Okay? Son tres maneras de representar tres tipos de amenazas asociadas a actividad volcánica. ¿Ok? En este caso, el del mapa de la derecha, donde vemos un mapa de relieve sombreado, en este caso está representando principalmente el área, ¿okay? La ocurrencia del área alrededor del Popocatépetl, ¿okay? Que es un volcán en México en este caso. ¿Okay? Entonces vemos prácticamente también las zonas rojas son las zonas de mayor intensidad, donde va a ocurrir mayor peligro para ocurrencia del área. ¿Okay? Y las zonas azules son las zonas de generación principalmente. ¿Okay? Bien. Este es otro mapa de un documento que me pasó Catherine. De hecho, Catherine quería trabajar su mapa de amenaza, su proyecto de investigación sobre esta zona. Yo preferí que le hiciera en otra zona porque aquí prácticamente lo que nos íbamos a concentrar en las amenazas volcánicas, ¿bien? Entonces yo quería que trabajaran más en otros tipos de amenazas. ¿Okay? Entonces, sin embargo, vemos aquí una parte de ese mapa bien específico de las amenazas volcánicas alrededor del volcán Cotopaxi. Yo simplemente lo corté y simplemente lo traje a manera de ejemplo. ¿Okay? Aquí está el mapa del volcán Cotopaxi y están señalando con zonas de colores púrpura, digamos, o rojo y rosado, las zonas de flujo piroclástico. Fíjense que aparecen zonas punteadas, las zonas de espesores de caídas de ceniza. Aparece este verde está asociado a la avalancha de escombros. Y luego, si viéramos un poco más al sur, vamos a ver lo que son un poco más al norte, vemos lo que está asociado a fenómenos de la área. ¿Vale? Me parece interesante ponerle esto aquí porque dice, se debe aclarar que los límites de las zonas de amenaza volcánica son aproximados y que de ninguna manera constituyen límites absolutos, pero son referenciales. ¿Okay? No se quiere decir que de aquí a para acá nunca va a haber más de 25 centímetros, ¿no? Puede ser que haya 25 centímetros, ¿okay? Simplemente es una forma de referenciar.
se ha hecho con el trabajo de campo y con modelado sobre todo. Bien. Esto se debe a que los fenómenos eruptivos pueden variar enormemente por su magnitud, su alcance, su volumen y por lo tanto en su extensión lateral y longitudinal. Particularmente si un flujo larítico está desviado por árboles, muros, puentes, edificios y otras obras de infraestructura que construyen el cauce del río o generan represas temporales. ¿Vale? Finalmente, las autoridades parroquiales, cantonales, provinciales y nacionales deben hacer conciencia de la amenaza potencial existente en caso de que se presente un nuevo periodo eruptivo del volcán Cotopaxi, para este caso. Bien, aquí yo le estoy haciendo un zoom a la leyenda de ese mapa, ¿vale? ¿Para qué? Porque me interesa que lo discutamos un poquito el detalle de ello para entender cómo se hacen los mapas y qué representa cada esos mapas. Fíjense, tenemos flujo piroclástico, ¿vale? Y prácticamente lo cartografían con dos colores, que decía, vamos a la lámina anterior, el rosado fuerte y el rosado suave. ¿Vale? Zonas de mayor probabilidad de impacto, zonas de menor probabilidad de impacto. ¿Ok? El gris, en este caso, es en esta zona de aquí, el gris o azulito, es los flujos de lodos y escombros. ¿Vale? En esta parte se dice que puede haber flujo de lodos y escombros. ¿Okay? Zonas de impacto, en esta zona de color gris oscuro, tienen alta probabilidad de ser afectada por flujo de lodos y escombros o la área. Bien. Con isolíneas de espesores, en este caso, líneas de isoespesores caídas de piroclasto. ¿Okay? En este caso, la cartografía en clastos de mayores a 5 centímetros, de 5 a 25 centímetros, mayores a 25 centímetros. ¿Vale? Aquí yo me equivoqué. Clastos entre 5 y 25 centímetros. Aquí no es espesor de caída de ceniza, sino el tamaño de los clastos. ¿Vale? Y luego las avalanchas de escombros con estas líneas verdes. Esta línea muestra el límite de área que podría ser afectada por una avalancha de escombros en caso de un colapso del flanco occidental del volcán. ¿Vale? Entonces, esta línea verde que está cayendo aquí, toda esta zona pudiera haber un colapso, una avalancha de escombros. Bien, y esto se proyecta un poco más enorme. Entonces, bueno, lo que nos interesa aquí es que ustedes ven que las diferentes amenazas se utilizan diferentes códigos. En algunos casos, códigos de colores, porque vamos a representar áreas específicas, y en otros casos, isolíneas, ¿okay? De espesores o isolíneas de tamaño de partículas. ¿Okay? Bien, aquí tenemos otro mapa de peligro volcánico, en este caso del volcán Tungurahua. Bien, y vemos en el mapa 1, aquí está la leyenda, ¿no? Dice el mapa 1, el área es área que sería afectada por una pequeña avalancha que afecte el flanco occidental. El 2, área que sería afectada por una avalancha grande que implique los flancos norte y occidental. Entonces vemos cada uno de los colores. El 1 ocupa un área un poquito más pequeña, el 2 ocuparía un área mucho más grande. Bien. Y el 3 sería área que podría ser afectada con un espesor de ceniza mayor a 5 centímetros. ¿Vale? El 3 es la línea que está más delgada, el 4 la línea más continua. ¿Vale? Aquí está marcada la línea más delgada y la línea más continua. Entonces, nuevamente hay dos tipos de amenazas volcánicas representadas en uno solo. Bien. Y aquí hay un mapa un poco más completo, donde hay más colores, donde también se representan flujos piroclásticos, flujos de lava, ¿vale? Representado al volcán Tungurahua. ¿Okay? Bien, entonces ya para finalizar lo que es la actividad volcánica, yo les puse este esquemita que es del mismo volcán Tungurahua, donde más o menos se entiende lo que significan los niveles de alerta. ¿Okay? Fíjense, si tenemos una alerta blanca, va a estar dada esta alerta blanca porque se observaron estas características: aumento pequeño en la sismicidad de la actividad fumarólica, de la temperatura de las fumarolas o manantiales, cambio de composición o deshielo. ¿Vale? Esto es una indicativa de que un evento eruptivo puede ocurrir en un periodo de siglos, años o meses. Bien. El volcán está en reposo, no hay erupción inminente. Bien. Si tenemos alerta amarilla, entonces hay un aumento moderado de la sismicidad y o de temperatura y explosiones freáticas y o de gases, posiblemente de formación de los flancos del volcán. Puede ocurrir una erupción en meses o semanas. Si estamos en naranja, entonces la actividad precursora intensa que incluye tremor armónico y un incremento de sismo y aceleración de la deformación y explosiones freáticas y o actividades eruptivas poco explosivas. La erupción puede ocurrir en semanas o en meses. Y el otro es que ya está en un proceso eruptivo, en alerta roja, ¿ok? Altamente explosivo en curso. Puede ocurrir en días, horas o en curso. Bien. Entonces ya con esto finalizamos lo que
son las actividades volcánicas, y esto nos da este esquemita que está aquí, donde se define entre lo que son las características, digamos, científicas observadas, su interpretación y las acciones que recomienda que realicen las autoridades, es el enlace en lo que sería el próximo punto que voy a desarrollar en el video siguiente, ¿okay? Que es el sistema de alerta temprana. Bien, entonces voy a parar aquí para seguir luego con el siguiente video.